sedimentario. Si las características más importantes son el relleno sedimentario, la tectónica, ¿sí? La tectónica que está presente durante la etapa de la cuenca, ¿sí? Y por supuesto también, o sea, cuando hablo de tectónica, hablo del mecanismo de subsidencia, ¿sí? Y también el aporte sedimentario, ¿sí? O sea, cada cuenca tenemos características distintas. O sea, del solo hecho de dividir las cuencas en márgenes convergentes y divergentes, si hay una gran diferencia entre un grupo y el otro, pero dentro de las cuencas de márgenes divergentes también tienen diferencias, comparten algunas similitudes porque están todas, se forman en márgenes divergentes, por lo que la tectónica más importante, predominante, eh, como lo dice, digamos, la clasificación, es una etapa de divergencia, ¿sí? O sea, de extensión. Eso sería, digamos, lo que tienen en común estas cuencas. Lo que no quiere decir que no haya, ¿sí?, algo de extensión, algo de compresión, ¿sí?, tectónica compresiva en algún momento de la formación de las cuencas, ¿sí? Predomina la extensión, predomina las características divergentes, pero no quiere decir que no haya algo de compresión, ¿sí? Que sí lo hay. Si no es lo más importante, pero sí hay. Entonces, todas estas cuencas lo que tienen en común es eso, que son todas formadas en márgenes divergentes. Y, sin embargo, cada cuenca, estas que mencionaron ustedes al principio, tienen fases de formación. Ustedes ya vieron esto. Una cuenca de rift tiene básicamente 3 etapas o fases de formación, ¿sí? ¿Cuáles son esas etapas de la formación de una cuenca de rift intracontinental? Son 3 también. Profe, son 3, dijo. Sí, ¿cuáles serían las 3 etapas de formación de una cuenca de rift? Bien, Leandro. Perfecto. Y bueno, cada etapa, ¿sí?, tiene características distintas en cuanto a lo que ustedes ya conocen y ya estudiaron, ¿sí? O sea, tiene una acomodación distinta, ¿sí?, una intensidad de la acomodación distinta, ¿sí? Una intensidad de aporte sedimentario también suele variar en el tiempo. Un mecanismo e intensidad de subsidencia también distinto, ¿sí? O sea, si bien es todo una cuenca de rift, ¿sí? Recuerden que, o sea, una cuenca tiene distintas etapas de formación, ¿sí? Que a veces son bien marcadas y otras veces no, ¿sí? Por ejemplo, una cuenca de Pigeback no tiene etapas bien marcadas, bien diferenciadas, donde yo puedo identificar, si yo veo, por ejemplo, voy al campo y veo un afloramiento de rocas sedimentarias que se formaron en una cuenca de Pigeback, no es muy común discriminar o diferenciar en función de las etapas distintos tipos de relleno sedimentario. En cambio, en una cuenca de rift se puede diferenciar muy bien cómo va cambiando el relleno sedimentario en función de las distintas etapas de formación. ¿Por qué? Porque una cuenca de rift, el inicio de su formación tiene distintas características al fin de la cuenca, ¿sí? Esto es importante porque, como les digo, no todas las cuencas tienen etapas de formación, ¿sí?, que van evolucionando en el tiempo, y se pueden estar bien marcadas, ¿sí? Por ejemplo, una cuenca de intracratónica, también las características
a lo largo del tiempo son muy similares y no se pueden discriminar etapas, ¿sí? Una vez me escribe Iván, que está teniendo inconvenientes con personales y que no va a poder, que no va a poder participar en la clase. Bueno, Iván, no te preocupes, igual no sé, los chicos quizás puedan, el práctico va a estar subido y tenemos clase de consulta también. Y si no, bueno, le puedes consultar a tus compañeros, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, bueno, eso primero tienen que tenerlo en claro, ¿sí? Eh, que no todas las cuencas tienen esto de diferenciarse en etapas, ¿sí? La cuenca de Riff, la etapa de pre-Riff, sin y post-Riff, tienen características muy particulares donde va cambiando el aporte sedimentario, o sea, el tipo de sedimento es distinto, ¿sí? Ustedes deben haber visto que empieza con etapas de abanicos aluviales y termina quizás con etapas de depósitos lacustres, o sea, la sedimentología de cada etapa es distinta, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que escriban en el punto 1, que les pide explicar y dibujar las fases de formación de una cuenca de rift intracontinental. O sea, no me interesa que escriban mucho, ¿sí? Porque este es un trabajo práctico, sino más bien que dibujen, ¿sí? Me interesa más que dibujen porque es lo que se suele pedir en los exámenes parciales y los exámenes finales, ¿sí? Entonces, que aprendan a dibujar y sobre todo que sepan dibujar a escala, ¿sí? Más, o sea, respetando la escala de una cuenca, de qué espesor tiene, eh, no hacer dibujos, digamos, sin escala o sin una relación con la realidad, ¿no? Con los espesores. Entonces, me interesa que ustedes dibujen principalmente la cuenca de Riff en sus tres etapas, de pre-Riff, sin Riff y post-Riff, ¿sí? Dibujen el relleno sedimentario, ¿sí? Y a un costado, quizás, eso ustedes lo deciden, pero pueden dibujar, escribir a un costado de cada etapa las características más importantes, ¿sí? Tipo de sedimento, ¿sí? O sea, por ejemplo, dibujan pre-riff y a un costado las características más importantes, muy resumido, tipo de sedimentos, ¿sí? Me interesa que también analicen cómo es la acomodación durante el pre-riff, si ustedes saben qué es la acomodación, ¿sí? Que es el espacio disponible para la acumulación de sedimentos, ¿sí? Saben que la acomodación puede ser baja, alta, ¿sí? Y después el aporte sedimentario, ¿sí? Si el aporte sedimentario es muy alto o bajo. Y sobre todo la relación entre la acomodación y el aporte. Es decir, quiero que ustedes definan y analicen en cuáles de las tres etapas hay más acomodación que aporte sedimentario, o en qué etapa se equilibran, ¿sí? Y en qué etapa se invierte. Es decir, que analicen para cada fase de formación cómo es la acomodación, cómo es el aporte sedimentario y cómo es o sea, la intensidad y el mecanismo de la subsidencia, ¿sí? Recuerden que ya vimos cuáles son los tipos de subsidencia, las subsidencias mecánicas, termales, ¿sí? Que definan qué tipo de subsidencia podría estar presente en cada etapa, ¿sí? Mm, Bien, y lo mismo les pido para el punto 2, para las cuencas de aulacógeno, que también tienen básicamente tres fases de formación, que es la fase de Graben, la fase de subsidencia
la fase de compresión o inversión, ¿sí? También en una cuenca Volakov se pueden discriminar tres fases. Y lo mismo, quiero que dibujen las tres fases, o sea, la cuenca en sus tres estadios, describan brevemente las características más importantes, ¿no? El tipo de sedimento, cómo es la acomodación, cómo es la subsidencia, cómo es el aporte sedimentario, ¿sí? Tanto para las cuencas de Riff como Aulacó, ¿sí? Antes de pasar al punto 3, les quiero mostrar una imagen para que entiendan un poco cómo resolver el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Eh, ¿Están todos viendo la presentación que puse recién? Sí, profe. Bueno, fíjense que esto son las etapas que vimos, que mencionamos recién. Pre-RIF, sin RIF y post-RIF. ¿Sí? Y a simple vista se ve que es muy distinto, digamos, cada etapa. En cuanto al tipo de sedimento, fíjense que también eh, cambia la parte, la configuración estructural, ¿sí? Las fallas, fíjense qué marcado están las fallas directas en la parte de sin riff. ¿Sí? Y fíjense que esas fallas directas dejan de funcionar, digamos, dejan de estar activas en la etapa de post-riff, ¿sí? También recuerden que hay una etapa donde está presente el volcanismo, ¿sí? Por lo tanto, eso también es un rol importante en cuanto a la subsidencia, ¿sí? El mecanismo de subsidencia, si es térmica, si es mecánica, ¿sí? Entonces yo lo que quiero que ustedes, en base a todo lo que ya saben, a todo lo que vieron, lo que es acomodación, lo que es aporte sedimentario, lo que es subsidencia, analicen de cómo va cambiando eso en cada etapa de la cuenca, ¿sí? También tengan en cuenta que, por ejemplo, ¿en cuál de estas tres etapas creen ustedes que la acomodación es más importante? ¿En la etapa 1, la 2 o la 3? ¿Pre-RIF, sin RIF o post-RIF? ¿En En cuáles el de las sin tres riff. etapas? ¿En cuál? Para mí en el sin riff. El sin RIF para vos, la acomodación es más importante. ¿Por qué, Sabrina, cierto? Sí, porque bueno, en el pre-riff como que comienza recién, digamos, la subsidencia. En Sí. el sin riff creo que es el auge, digamos, de que sea subsidencia, y además en el post-riff es como que termina de alguna forma, como que va finalizando la subsidencia y me imagino que es menor, digamos, la sedimentación de lo que sería de la cuenca. Está bien. Y en el pre-RIF, fíjate que vos tenés, está bien. Y en el pre-RIF, entonces, si la acomodación es baja, ¿qué factor sería el más importante? Si tenemos poco espacio de acomodación de sedimentos. ¿Cuál de los factores sería el más importante en la etapa de pre-RIF? Un poco el dibujo se puede ver El factor claramente. estructural de la falla tendría que ser, profe, porque como la falla nos da el inicio, digamos, del pre-riff. Bien, sí, tenemos que acá una falla, el inicio, digamos, del fallamiento de la cuenca, pero fíjense que en la figura se ve claramente qué factor es muy importante. ¿Sí? La La erosión de la acomodación, superficie. ¿qué sería, digamos, esta parte del dibujo que estaría representando? O sea, tenemos poca acomodación, y tenemos el inicio
de las fallas directas. ¿Qué estaría representando esta parte del dibujo? El aporte. El aporte sedimentario, ¿sí? Entonces, si tuvieran que definir la relación entre aportes de sedimentos y acomodación, ¿sí? Recuerden que siempre cuando veíamos estratigrafía secuencial, hablábamos de la relación entre el aporte de sedimento y la subsidencia, ¿sí? Que eso nos definía si teníamos una progradación o una retrogradación, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa de pre-riff, ¿cuál sería la relación entre aporte de sedimentos y subsidencia? Por lo que se ve sería menor subsidencia y mayor aporte de sedimentos. Perfecto, ¿sí? Se ve claramente que en la etapa de pre-riff, en la etapa inicial de formación de una cuenca de riff, ¿sí? El aporte de sedimento es muy importante, ¿sí? Mientras que la subsidencia es menor, por lo que vamos a tener un procesos de progradación, ¿sí? Como se ven. ¿Sí? En cambio, en la etapa 2, en la etapa del sim riff, vemos que la subsidencia empieza a aumentar, ¿sí? Empieza a ser más importante justamente porque tenemos que se activan las fallas directas. Y si tenemos fallas directas que están activas, ¿qué tipo de mecanismo de subsidencia tendríamos en este caso? O sea, ¿cuál sería el mecanismo que me estaría generando espacio para la acumulación de sedimentos en la etapa de sim riff de una cuenca de riff? Ay, no sé si será flexural, profe, por el esquema, si mal no recuerdo. Bueno, flexural, ¿qué otra opción puede ser? Además de subsidencia flexural. Puede ser por sobrecarga. Térmica, ¿no sería, profe? Bien, Podría porque ser mecánica también. bueno, podemos tener térmica porque en la etapa de sim riff también empieza a estar presente el vulcanismo, ¿sí? Que nos puede dar una subsidencia térmica. También puede ser en parte, digamos, subsidencia por sobrecarga, porque tenemos mayor acumulación de sedimentos, lo que nos genera cierta isostasia, ¿sí? Y genera espacio para la acumulación. Pero el principal mecanismo de subsidencia en la etapa de sim riff con fallas activas sería, digamos, subsidencia eh, estructural, sí, del tipo flexural, ¿sí? Donde tenemos fallas activas que están generando espacio de acumulación, ¿sí? Pero también de forma secundaria, subsidencia por sobrecarga y térmica también, ¿sí? Recuerden que siempre predomina, si bien hay un factor más importante, no quiere decir que no está presente los otros tipos de subsidencia, ¿sí? Y finalmente, en la última etapa de formación de una cuenca de riff, la cuenca de post-riff, ¿sí? ¿Cómo creen que es la subsidencia o la acomodación respecto a la etapa de sim-riff? En función, justamente observando el dibujo, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que es la acomodación en la etapa de post-riff respecto a la etapa anterior? Sabrina dijo un poco de que quizás era menor porque en la etapa de sim-riff había mayor subsidencia.
Acá, profe, habría mayor aporte que subsidencia. Ajá, ¿por qué sería de esa manera? Y porque vemos que el material, o sea, en el post-RIP, en C, ya no no estaría dentro de una cuenca, sino que está tapando, digamos, todo. Ujú. O sea que en la etapa final de la cuenca de Riff tenemos que hay un mayor aporte de sedimentos que subsidencia. ¿Todos opinan igual? O sea, ya todos estamos de acuerdo que en la etapa inicial el aporte es mayor que la subsidencia, ¿sí? Porque tenemos mucho aporte del continente hacia la cuenca y tenemos poco espacio para la acumulación de ese sedimento. También dijimos que, por lo tanto, teníamos procesos regresivos, o sea, programantes, ¿sí? En la etapa 2, eso se invertía, teníamos mayor acomodación, mayor espacio para la acumulación de sedimentos, debido a que se activaban las fallas, lo que generaba una subsidencia mecánica, estructural, ¿sí? No térmica, o sea, principalmente mecánica, que generaba mucho espacio para la acumulación de sedimentos. Por lo tanto, íbamos a tener quizás procesos transgresivos, ¿sí? Y finalmente, en la última etapa, bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo analicen, ¿sí? Es parte del práctico, pero bueno, quería que entiendan cómo resolver y cuál es el objetivo del práctico, ¿sí? Que ustedes usen todas las herramientas que estuvieron estudiando hasta el momento: acomodación, subsidencia, aporte de sedimentos, ¿sí? Todo lo que vieron en estratigrafía secuencial, ¿sí? Para aplicarlo en un análisis de cuenca. Porque básicamente lo que ustedes están haciendo ahora es un análisis de cuenca, ¿sí? El práctico les pide básicamente eso, que ustedes dibujen la cuenca en sus 3 etapas y analicen, hagan un análisis de la cuenca, de cómo es el sedimento, cómo es la subsidencia, cómo es la acumulación de sedimentos, por lo tanto, qué procesos serían predominantes, transgresiones, regresiones, ¿sí? Todos conceptos que ustedes ya vieron, ¿sí? Entonces, terminen de analizar para la última etapa, la etapa de porre, ¿sí? ¿Cómo sería la acomodación? ¿Cómo sería la subsidencia? ¿Qué tipo de subsidencia estaría presente? ¿Qué tipo de sedimento? ¿Cómo es el aporte y el tipo de sedimento? Ya lo dije, ¿sí? Ese es el análisis de cuenca que se hace prácticamente en todos los ámbitos. Una vez que ustedes se reciban, ¿sí? El análisis de cuenca está presente siempre, ¿sí? Cuando van tanto en investigación como para hacer un estudio de petróleo, de aguas, ¿sí? O incluso para un yacimiento se hace el análisis de cuenca, ¿sí? El tipo de sedimento, la acomodación, la subsidencia, ¿sí? Y bueno, se hace ese tipo de análisis. Entonces, terminen de pensar y analizar qué pasaría en la última etapa, ¿sí? Recuerden también de que, desde el punto de vista térmico, ¿qué pasa en la última etapa? ¿Sigue habiendo vulcanismo? Después, otra pregunta que tienen que hacerse ustedes para poder completar este punto es: ¿hay magmatismo en este tipo de cuenca? ¿Sí? Que podría aportar algo de subsidencia térmica o no, ¿sí? Entonces recuerden que hay una subsidencia principal,
que no quiere decir que no haya otros tipos de subsidencia, pero la más importante, sí, tienen que escribirla. Recuerden que si hay calor, si hay alguna fuente de calor, también puede generarse localmente subsidencia térmica, ¿sí? Eso para el punto 1. Para el punto 2, se les pide, bueno, antes quiero mostrarle, no, bueno, esto lo va a complicar un poco, vamos directamente a las cuencas de Euler-Cógeno, es este, ¿sí? Les mencionaba que también 3 fases, fase de grave, fase de subsidencia y fase de compresión, ¿sí? También lo mismo, tienen que hacer 3 dibujos, ¿sí? Que sean representativos de una cuenca de Euler-Cógeno en sus 3 etapas, ¿sí? Y escribir lo mismo, analizar, hacer ese análisis de cuenca para las 3 fases. Recuerden que la fase de grave o incipiente incluye volcanismo, por eso es importante que ustedes conozcan las características de cada etapa. Si ustedes no saben que en una cuenca de Euler-Cógeno, en la primera fase de grave, hay volcanismo, no van a poder responder que podrían tener subsidencia térmica, ¿sí? Lo mismo que si no saben que en una etapa de una cuenca de Rift pueden tener vulcanismo en una etapa sin Rift, tampoco lo van a poder responder, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan si hay volcanismo, si hay magmatismo, ¿sí? Para poder responder eso. La fase de subsidencia, la fase 2, ¿sí? Fíjense que dice generalmente fases marinas pueden representar sucesivas reactivaciones. Y también tienen acá un dibujo donde bueno, pueden tener, tienen que analizar si pueden haber fallas directas, activas, que les permita tener una subsidencia mecánica, ¿sí? Estructural por fallas. Y también esto de, bueno, la fase 3 de compresión e inversión, ¿sí? Ahora, esto es lo que les contaba al principio. Si bien son cuencas que están vinculadas a márgenes divergentes, no, digamos, no quita la posibilidad de que haya algo de compresión. Es más, en las cuencas de Euler-Cógeno, la fase final, ¿sí? Es descompresiva, ¿sí? Y generalmente se forman cadenas plegadas próximas a la cuenca, ¿sí? O sea, tenemos una etapa de compresión donde se forman fajas plegadas, algunas veces llamadas de tipo alpino, ¿sí? O sea que podemos tener compresión en alguna de las fases, si bien la tectónica predominante está sobre una margen divergente, ¿sí? Bueno, por eso entonces tengamos en cuenta todos esos factores al momento de analizar una cuenca, ¿sí? Tectonismo, vulcanismo, magmatismo, ¿sí? Tenemos en cuenta si hay fallas activas, si hay fallas directas, si fallas inversas, ¿sí? Si tenemos una fase de inversión o compresión, ¿sí? Como para poder analizar, digamos, una cuenca, digamos, de su inicio hasta su fin. Como les decía al principio también, no en todas las cuencas se puede hacer este análisis en etapas. Algunas, como por ejemplo las intracratónicas, casi en toda la evolución de la cuenca es igual, la acomodación es igual, ¿sí? El tipo de subsidencia, perdón, la acomodación es igual. Recuerden que la acomodación va cambiando a través del tiempo, y lo que quiero decir es que el tipo de subsidencia normalmente es la misma, ¿sí? Subsidencia tipo mecánica, por sobrecarga, ¿sí? Es raro tener otro tipo de subsidencia, ¿sí? Porque la cuenca es la misma durante toda su evolución, o sea que no se puede aplicar en todos los tipos de cuencas, ¿sí? Eso para el punto 2. ¿Se tienen alguna pregunta al momento del punto 1 y el punto 2? No, profe. Está bien.
O sea, quizás el práctico es sencillo en el sentido que tienen que dibujar primero. ¿Sí? El dibujo, recuerden que les aclara muchísimo las ideas, los ordena. Traten de ser, digamos, o sea, no es un dibujo perfecto, pero bueno, que sea lo más representativo posible, para que después les permita, al momento de escribir, les facilite, digamos, primero la descripción del tipo de sedimento, tipo de suficiencia y el análisis, ¿sí? Cómo es la acomodación respecto al aporte de sedimento, ¿sí? Bueno, y el último punto, ¿sí? No, creo que es el penúltimo, es en las cuencas de margen pasivo, ¿sí? O tipo atlántico. Lo que les pido en el punto 3 es también explicar y dibujar las fases de formación de una cuenca de margen pasivo o tipo atlántico, ¿sí? En este punto no les pido que hagan un análisis de cuenca, ¿sí? Porque estas cuencas son más son complejas, ¿sí? O sea, eh, básicamente les pido que dibujen una cuenca, o sea, cómo llegamos a una cuenca de margen tipo atlántico. Recuerden que tiene una fase de rift, una fase de tipo mar rojo, hasta que finalmente llega a una etapa de tipo atlántico o margen pasivo, ¿sí? Básicamente son esas tres etapas también, ¿sí? Y hay muchas variaciones. Recuerden que si en la etapa de rift la subsidencia es muy distinta que en una etapa de mar rojo, una etapa de tipo atlántico, ¿sí? Por eso no les pido que analicen a detalle evolución de la cuenca porque es muy complejo, ¿sí? Simplemente les pido que dibujen las tres etapas, la etapa de rift, la etapa de mar rojo y finalmente llegar a la cuenca de margen atlántico o tipo o pacífico, perdón, o pasivo, ¿sí? Em, sí, o sea, y describir brevemente los tipos de sedimentos, si hay vulcanismo o magmatismo y nada más, ¿sí? Y la tipo de subsidencia principal. No les pido que analicen cómo es la acomodación respecto a la subsidencia, perdón, respecto al aporte, ¿sí? Si hay regresión, transgresión, simplemente que escriban, ¿sí? No que analicen. O sea, la etapa, la cuenca rift, qué tipo de sedimento, tipo de subsidencia, la cuenca de mar rojo, tipo de sedimento, tipo de subsidencia, y margen pasivo, tipo de sedimento y tipo de subsidencia, ¿sí? No les pido que lo analicen a detalle. Lo que sí, a diferencia de los puntos anteriores, les pido que en un mapa mundial, ¿sí? Marquen todos los márgenes de este tipo de cuenca, ¿sí? Todas las cuencas de margen pasivo. O sea, el más conocido por ustedes es el Atlántico, ¿sí? Pero hay muchas otras más, ¿sí? Por ejemplo, el margen oeste de África también tiene características de cuenca de margen pasivo. Todos los márgenes de Australia, de Australia también son de margen pasivo, ¿sí? Pero no, por ejemplo, el margen pacífico no es tipo de divergente, margen pasivo, ¿sí? O sea, quiero que marquen un mapa mundial con color todas las cuencas que son de estas características, ¿sí? De margen pasivo, ¿sí? ¿Alguna duda de este punto? ¿Alguna pregunta, chicos? De cómo resolver el práctico del punto 1, 2 y 3.
El último no va, no, profe, el de los ejemplos. ¿Cuál? El de los ejemplos de Eh, cuencas sedimentarias. sí, pero este punto es muy simple. Simplemente quiero que me mencionen dos ejemplos de cuencas de río de, de Argentina, que bueno, ya vieron ejemplos en clase teórica, dos ejemplos de cuencas aulacógeno, y en caso de la cuenca de tipo atlántico no hace falta porque tenemos en Argentina un solo ejemplo, ¿sí? Que todo es el margen atlántico. Quería básicamente mencionar dos ejemplos de cuenca de Riff y dos ejemplos de cuencas de aulacógeno argentinas, ¿sí? Profe, ¿y dónde podemos encontrar los tomos de geología regional y cuenca sedimentaria argentina? Yo sé que está circulando que hay compañeros que tienen la versión digital de estos tomos. Si no, bueno, recuerden también, si no lo saben, la biblioteca de la facultad está habilitada, está abierta por turnos, ¿sí? Entonces ustedes pueden pedir un turno, ir a la biblioteca, pedir prestado el libro, se pueden, eh, eso también lo pueden hacer, ¿sí? En caso de que necesiten los libros, pero sé que hay una versión digital de estos libros, ¿sí? Voy a ver si la consigo y la subo a la plataforma, ¿sí? Igualmente el punto es muy sencillo. Cuenca de Riff, por ejemplo, está la cuenca del Grupo Salta, ¿sí? Que es un ejemplo, ¿sí? Y después tienen la cuenca de Riff del Grupo Salta o la cuenca de Riff de la cuenca neuquina. Recuerden que la cuenca neuquina tuvo una etapa de Riff, una etapa de retroarco y una etapa de cuenca de antepaís, ¿sí? Ya esos dos ejemplos ya serían suficientes para ese punto. Y aulacógeno, ustedes vieron hacer en clases la cuenca aulacógeno de Rawson Valdés, la cuenca aulacógeno del Salado, ¿sí? Que son ejemplos de cuencas de aulacógeno, ¿sí? Pero si ustedes quieren leer un poquito más de eso, voy a ver, conseguirles el libro digital. Pero bueno, también les quería comentar de que la biblioteca está habilitada por turnos, por si quieren saltar algún libro, ¿sí? Bueno, profe. Em, Bueno, entonces recuerden, el objetivo del práctico es que dibujen, ¿sí? Y escriban, y para los dos primeros puntos que analicen los distintos factores para cada etapa, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan del tema? Para el punto donde tienen que marcar las cuencas de márgenes pasivos del mundo actuales, nos pueden sacar, por ejemplo, no sé si están viendo ahora todos este mapa mundial. Sí, profe, sí se ve. Bien, fíjense que tienen acá. Este es el margen atlántico, sí, de Sudamérica, margen pasivo atlántico, ¿sí? Todo es el margen de África, también es pasivo. También tienen, digamos, fíjense que todo lo que el borde de la Antártida también es un margen pasivo. El borde de Australia también, margen pasivo, ¿sí? Y bueno, y también otros sectores más. La intención es que ustedes puedan volcar en un mapa, así de forma con colores o sombreado, donde actualmente hay este tipo de cuenca, ¿sí? Pero suele pasar que por ahí, como el nombre dice, tipo atlántico, todos creen que solamente en el Atlántico están este tipo de cuencas, pero en realidad no. En todo el mundo se están presentes, ¿sí? También, bueno,
como para comentarles, yo les voy a subir también un trabajo que esto no es parte del práctico, ustedes si quieren lo leen, pero es un trabajo interesante que salió hace poco de este tipo de cuencas, ¿sí? Que un trabajo que se hizo con argentinos y algunos geólogos de otras partes del mundo, que estudiaron el margen atlántico, ¿sí? Y se dieron cuenta de que es lo que se dice ser un margen pasivo. ¿Ustedes qué entienden por margen pasivo? O sea, ¿por qué, digamos, se llama el margen pasivo? Profe, digamos entonces para el mapa mundi podemos utilizar un mapa mundi que encontremos en internet, digamos, y lo sombreamos como dice usted. Pero sí, Sí, para el punto 2 sí tenemos que dibujar a mano, digamos, así sería. exacto. Sí, el punto del mapa mundi, ustedes háganlo como les parezca mejor. eh, para los otros puntos sí tienen que dibujar, ¿sí? Con lápiz y papel, ¿sí? No que me copien y peguen una imagen, sino dibujen, ¿sí? Porque para aprender cuencas, la mejor manera es dibujando, ¿sí? Dibujando las fallas, dibujando el espesor de los sedimentos, dibujando la forma de la cuenca, ¿sí? Eso para el punto 1 y el punto 2. Y el 3, excepto el mapa, ¿sí? Ahora yo les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que se llaman cuencas de márgenes pasivos? Puede ser porque no hay generación de corteza. Eh, Porque la actividad tectónica es casi nula. ¿Cómo, perdón? Yo decía porque la actividad tectónica es casi nula. Eh, Giovanni, ¿cierto? Eh, Excelente, Giovanni. Muy bien. Eh, Muy buena respuesta, ¿sí? Porque pasivo quiere decir de que la actividad tectónica es casi nula. Y lo dijo, o sea, está muy bien descrito porque, ¿qué creen ustedes? Bueno, normalmente, ¿sí? Se consideraba que el margen pasivo no tenía actividad tectónica. O sea, la actividad tectónica era nula, ¿sí? O sea, no hay actividad tectónica, ¿sí? Como por ejemplo los márgenes convergentes. ¿Sí? Por eso un margen pasivo, ¿sí? La subsidencia es una subsidencia, distintos tipos de subsidencia, por ejemplo térmica, por la carga de sedimentos, pero no hay tectónica activa, ¿sí? No hay subsidencia tectónica, ¿sí? Pero bueno, un estudio, como les comentaba, un estudio reciente, eh, definió, ¿sí? Que no, aún en los márgenes pasivos, considerados sin tectónica, si existe algo de actividad tectónica, ¿sí? O sea, mucho más baja que lo que es, digamos, las cuencas de márgenes convergentes, pero sí hay actividad tectónica, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, este es un paper, ¿sí? Que habla de formación por rift en dos tipos de cuencas de márgenes supuestamente pasivos, que la del Atlántico Sur y la del Mar del Norte, y dice, son realmente márgenes pasivos, o sea, cuencas de márgenes pasivos, realmente pasivos, ¿sí? Entonces, bueno, acá describe un poco de un trabajo, si no me equivoco, del año, bueno, no es tan nuevo, pero es del año 2012. Sí, no, pensé que era mucho más nuevo. Pero hay trabajos, o sea, la idea surgió en el 2012 y hay trabajos recientes, muy nuevos, que apoyan esta idea, ¿sí? Donde demuestran que no es del todo así, que no son del todo sin tectónica, que hay actividad tectónica, ¿sí? Por eso les comentaba
que si bien la actividad más importante puede ser, por ejemplo, en este caso, subsidencia por carga de sedimentos, puede existir algo de tectónica activa, ¿sí? U otro factor, pero que puede ser de forma secundaria, ¿sí? Así que con este trabajo se los voy a subir para que ustedes, si tienen tiempo, al menos lo lean el resumen, el abstract, y bueno, por ahí tengan en cuenta eso, ¿sí? Que aún en los márgenes pasivos hay tectónica activa, ¿sí? Bueno chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Sí, a ver, es el práctico anterior, ¿cierto? Entonces la consulta quedamos los viernes, ¿a qué hora quedó al final? ¿A las 5:30? Sí, antes teníamos 5:30, 6 aproximadamente, profe, sí. Bueno, si les parece, podemos ver este tema mañana a las 5:30. Vemos la consulta de todo lo que es el tema cuencas, todo junto. Bueno, profe. Bueno, profe. A ver, del práctico que estamos viendo ahora, ¿tienen alguna consulta? No, profe. Bien. Recuerden también que en el práctico anterior solo les habíamos pedido que analicen las cuencas de márgenes convergentes. Recuerden que en el dibujo había una cuenca de margen atlántico. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. O prefieren hacer la consulta ahora, si ustedes quieran. O sea, podemos ver el práctico anterior ahora o bien mañana a las 5:30. Bueno. Bueno, a ver. Déjenme que ahora entonces el práctico de la semana pasada, de la clase anterior. Leandro, disculpa, ¿vos podés grabar por la duda la consulta del profe para por las dudas tenerla? Gracias. Bueno, ahora les comparto entonces. Bueno, ahí está, chicos, el práctico número 8, aquí en la clase anterior, donde tenían que, bueno, el tema era cuencas vinculadas a márgenes convergentes, ¿sí? Y tenían que clasificar las cuencas, ¿sí? En función de la tectónica de placas, la posición, su posición con respecto a la tectónica de placas, justificar de forma clara y precisa esa clasificación, describiendo las características típicas,
tamaño, ubicación, toda la parte estructural y el mecanismo de subsidencia, y dar dos ejemplos de tipos de cuenca. ¿Sí? Y tenían que distintos tipos de cuenca desde la sección A hasta la sección B. ¿Sí? Leonardo, Leandro, vos tenés el práctico resuelto ya, como para que lo veamos, qué consulta tenés en particular. Te decía que querés que veamos tu práctico y sobre ese vemos qué consulta tenés. O, ¿sí? Sí. Mm, claro. Y a ver, ¿qué tipos de cuenca se reconocen en el sector este de antearco? Ujú, sí. Mm, ¿y claro, claro. A ver, estoy buscando una imagen para que nos podamos ver bien. Claro, recuerda que vos tenés en la cuenca residual y compuestas están juntas, ¿sí? Eh, la diferencia es que vos tenés en una y otra es la relación de los sedimentos respecto a la cuenca. Pero, a ver, ya busco una imagen para que lo veamos. Y todos resolvieron el punto de esa manera. A ver, mientras voy buscando. Claro. Eh,
No encuentro la imagen que quería mostrarles, pero lo vemos directamente acá en el práctico. Profe, Sí, yo lo hice así como Leandro, puse primero la primera cuenca que vi era la de prima de acreción, sí. después la siguiente puse que era una cuenca residual, y Sí. cuando se va elevando yo puse que era una cuenca de intra macizo. No sé si estará bien. Sí, lo que, lo que pregunta, creo que lo que pregunta Leandro es las cuencas compuestas, ¿sí? Que están, digamos, en la misma posición que las cuencas residuales, ¿sí? Eh, que es ahora les muestro. Bueno, ahí no sé si todos están viendo la figura. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que dice, bueno, lo que estamos diciendo es que tenemos desde, digamos, desde el oeste hacia el este, tenemos esto. ¿Qué cuenta le pusieron a esto todos? Fosa. La fosa, perfecto. ¿Sí? Esta es la cuenca, esta es la fosa, que es un tipo de cuenca. ¿Sí? Ahora, ¿qué sector es este que tenemos acá? El antearco. Mm, pero, bueno, el antearco es más esta parte, esta zona que tenemos acá. No era la parte de, ¿cómo se llamaba? Surco, puede ser. Mm, sí, puede ser. ¿Qué otro nombre tiene? Lo primero era surco o fosa oceánica, que no, profe, y lo que usted estaba marcando ahora era la cuña de acreción o prisma de acreción. Perfecto. Y por Prisma de encima acreción. de ese era el que, bueno, yo lo que puse era que era una residual, digamos. Perfecto. Entonces tenemos el prisma de acreción, tenemos la fosa. ¿Sí? A ver. Tenemos esto de la fosa. ¿Sí? Todo esto sería entonces el prisma de acreción. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Está bien. Eh, bien. A ver, entonces sigamos, vamos completando, digamos, todo lo que, las partes de la cuenca. Sigo buscando esa imagen para explicarles. No importa. Bien, entonces tenemos, todo esto es la fosa, ¿sí? Todo esto es el prisma de acreción. ¿Y qué cuenca tenemos dentro del prisma de acreción? Puede ser cuenca de la cuña de acreción o cuenca frontal. Mm, ¿qué opinan de esto? A ver, Tendría que ser residual porque es como de las más comunes,
aparte hay como un buen espesor, no se ve que esté muy deformado. Bien, la residual. ¿Están todos viendo la imagen que estoy viendo yo o no? O no sé. A ver, ¿cuál? ¿Siguen viéndola para...? Está bien. Bueno. Bien, entonces, a ver, para ordenar un poco lo que están comentando, ¿sí? Aparentemente hay una confusión acá sobre los tipos de cuenca, ¿sí? Eh, esta cuenca, la primera cuenca, sí que estamos mencionando, a ver, es la fosa, ¿sí? Que ya muchos coinciden con eso. Lo siguiente es la cuenca del prisma de acreción. O sea, todo esto corresponde a, esto es la fosa, esto corresponde al prisma de acreción, ¿sí? Y todo esto en su conjunto sería el complejo de subducción. ¿Se entiende? O sea, esta es una Sí. cuenca que es la fosa y esto es el prisma de acreción. Esto en su conjunto es el complejo de subducción. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora dentro del prisma de acreción tenemos dos tipos de cuenca. ¿Sí? Que lo voy a hacer un zoom. Fíjense que tenemos esta cuenca y esta otra. ¿Sí? O sea, ustedes cuando en el parcial o en el final les pregunten, acá tienen dos tipos de cuenca. ¿Sí? La primera es la cuenca residual y la que está por encima es la cuenca compuesta. ¿Sí? La diferencia es que la cuenca residual se apoya sobre el prisma, ¿sí? En forma discordante, y la cuenca compuesta los sedimentos se acumulan de forma concordante a la cuenca residual. ¿Por qué son dos cuencas distintas? Porque tienen, una se forma directamente en una etapa inicial sobre el prisma, y la otra es una cuenca netamente eh, donde no tiene, eh, digamos, no tiene contacto con el prisma, ¿sí? Tiene un tipo de sedimento diferente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos sedimentos cámbricos, perdón, del Eoceno-Oligoceno, y esto es Mioceno-Plioceno. O sea, tienen características sedimentarias distintas. Por eso es que en esta parte se discriminan dos tipos de cuencas: la cuenca residual y la cuenca compuesta. Eh, ¿Todos están de acuerdo con eso? Bueno, entonces tenemos la fosa, el prisma, todo eso es el complejo de subducción. Todo esto es el complejo de subducción, ¿sí? Todo esto es el complejo de subducción. Eh, acá tenemos una cuenca, esta es la fosa. Y acá tenemos dos cuencas. Esta es una y esta es otra, ¿sí? Y acá tenemos otra. Eh, O sea, por ahí es difícil de entender por qué son dos tipos de cuencas distintas, pero fíjense que acá tenemos, eh, son cuencas, digamos, que tienen, una se apoya, como les decía, sobre el prisma, sobre todo un basamento metamórfico, ¿sí? Mientras que la otra se apoya sobre esta cuenca inicial compuesta. También hay algunos que consideran que es una única cuenca con dos etapas de formación, pero bueno, normalmente se las toma como dos cuencas distintas. ¿Sí? Profe, entonces el criterio para diferenciarlas vendría a ser en la edad, digamos, de los sedimentos.
la edad y también, bueno, que la cuenca de residual es la que se forma, es la que está sobre el prisma, ¿sí? Y está en relación discordante respecto al prisma, porque el prisma son todas rocas metamórficas, ¿sí? Eh, y tenemos rocas sedimentarias que están en forma discordante sobre ese basamento. En cambio, las cuencas compuestas son rocas sedimentarias que están concordantes a la cuenca residual, ¿sí? Esa es al menos la definición que estamos siguiendo en la cátedra. Como les digo, hay algunos trabajos que mencionan que como la misma cuenca, pero con dos etapas distintas de evolución, una etapa inicial y una etapa final, ¿sí? Donde más o menos es continua la sedimentación. Fíjense que si ustedes analizan esto, los sedimentos son eoceno, oligoceno, oligoceno, mioceno, mioceno, plioceno. O sea, la sedimentación es continua, ¿sí? No hay un hiatus importante entre una cuenca y otra, ¿sí? Por eso es que algunos consideran que es una única cuenca con dos etapas. La primera etapa que se forma al inicio, digamos, sobre rocas metamórficas, y la segunda etapa que tiene digamos, eh, sobre la misma cuenca sedimentaria. Pero bueno, en la cátedra estamos siguiendo ese criterio de marcar en esta parte dos cuencas, la residual y la compuesta, ¿sí? Entonces tenemos la fosa. Después, en este sector, ¿qué cuenca tenemos? ¿Qué cuencas marcaron para esta parte? Intramacizo, profe. ¿Todos están de acuerdo con eso? Mm, Está bien. Sí, pero a ver, ya les muestro. No están bien identificadas, pero sí están las cuencas de intramacizo, que son cuencas muy pequeñas, ¿sí? Quizás en este sector. Pero ¿cómo se llama toda esta parte de forma general? Esa sería cuenca del recto arco. Eh, Antearco. de antearco, ¿sí? O sea, todo ese sector sería el antearco. Todo este sector sería el antearco, ¿sí? Entonces son cuencas de antearco. O sea, en realidad todo lo que está antes del arco es todas cuencas de antearco, ¿sí? Y en estas cuenquitas que tenemos acá, en esta parte serían cuencas de intramacizo, ¿sí? Que no están bien marcadas, o sea, estas flechitas en teoría marcarían la presencia de cuencas, ¿sí? Serían las de intramacizo. Después, tenemos el arco magmático, ¿sí? Y ¿cómo seguiría? ¿Qué pusieron? O sea, todo esto es el arco magmático y todo esto que tenemos acá, ¿qué tipo de cuencas serían estas que tenemos acá? ¿Qué nombre le pusieron a esto? Ahí por donde dice altiplano, yo puse que era intermontana. A esta parte. Esas cuencas que están por ahí, por donde están marcando, yo puse que eran intermontanas. Ajá. ¿Y el resto? ¿Qué puso? Yo puse intraarco, profe. Yo también, profe, intraarco.
Ajá. Eh, ¿Por qué intraarco? A ver. Yo puse que era intraarco, profe, porque a ambos lados como que se iba observando todo el basamento, digamos. Eh, Además puede ser porque está rodeado de fallas y es un ambiente extensivo dentro de un ambiente compresivo, como las de intraarco. claro, está bien. O sea que la justificación sería que son cuencas. Recuerden que las cuencas de intraarco, ¿sí? Por definición se ubica dentro del complejo arco-surco, ¿sí? Cuencas de intraarco, ¿sí? Cuencas ligadas a márgenes convergentes dentro del complejo arco-surco, ¿sí? Es una cuenca de antearco, variante cuenca de intraarco, ¿sí? Son de un tamaño pequeño, se encuentran dentro del arco magmático y si bien están asociados a un esquema compresivo, se generan por extensión, ¿sí? La subsidencia está relacionada con el enfriamiento del arco magmático, colapso gravitacional. ¿Sí? Y por otro lado, Leandro, vos qué habías puesto en estas cuencas. O sea, todos pusieron cuencas de intraarco en esta parte. ¿Algu- ¿Sí? ¿Alguno eligió la cuenca de intramacizo para esta parte? No me acuerdo cuál de ustedes fue el que dijo que eran cuencas de intramacizo. ¿Cómo, profe? Todos describieron esta cuenca como una cuenca de intraarco o alguien puso otra descripción. Ahí donde tiene el puntero usted, profe, yo puse que era intramacizo. O sea, todo esto es intramacizo. No, no, no. Donde estaba marcando antes. Acá este. No, no, no. Usted estaba marcando donde dice OL ahí Ah, atrás sí. del... Ahí. Esos son de intramacizo, está bien. Sí. Pero yo me refiero a estas de acá, estas cuencas de acá. No, yo le puse que eran intermontaña. Ah, intermontana. Está bien. ¿Y por qué pusiste intermontana? Yo le puse, profe, porque según la definición que yo tengo sobre las cuencas de intermontaña son que se formaron sobre núcleos ascendidos del basamento. ¿Ah? Y vos podés ver eso en la figura. No verlo así, no, pero es como que lo traté de, no sé, de imaginar algo para ver si podía ser o no. Pero eso ¿cómo dijo que era interarco? ¿Intraarco? De intraarco. Así pusieron todos casi, ¿no? ¿O no? Sí, eso yo Profe, pero la parte no del lo vi eso. intraarco no está en la zona del antearco. O sea, para detrás del arco magmático. Yo Claro, también lo bueno, puse así. ¿cómo? Que yo también lo puse así como intraarco a la parte anterior, o sea, donde era ¿cómo se llama? El macizo, intramacizo, ahí lo puse como intraarco
y donde está altiplano había puesto interarco, pero puse que eran 2 arcos, pero no, me di cuenta que el Eastern Range, creo Tiene, que era. el altiplano tiene características como si fuera un rift, digamos. Parece que tiene fallas normales, Claro. no estaba tan seguro. Bien, por ahí va, ¿sí? O sea, por eso hay que analizar todo, ¿sí? Recuerden que para poder definir un tipo de cuenca tienen que pensar en todo, ¿sí? Como dijeron algunos, una cuenca de intraarco, ¿sí? De la definición como es una cuenca que se ubica dentro del complejo arco-surco, no es una cuenca de antearco, ¿sí? Son de pequeño tamaño, se encuentran dentro del arco magmático y están asociadas a tienen extensión, ¿sí? Esas son las cuencas de intraarco, ¿sí? Lo que ustedes están viendo acá, fíjense que este sería el arco magmático, fíjense que acá dice magmatic arc, ¿sí? Este es el arco magmático. O sea, si vamos por la definición, las de intraarco tienen que estar sobre el arco magmático. Son cuencas pequeñas, ¿sí? ¿Entienden? En cambio, esta zona que tenemos acá está del otro lado del arco, no está en el antearco, ¿sí? También fíjense que no es una cuenca pequeña, es una cuenca bastante grande, ¿sí? Si consideramos todo esto la cuenca. Fíjense también que tiene fallas, ¿sí? Tiene fallas que parecieran que, bueno, no está el símbolo, pero tiene fallas con un ángulo pronunciado, ¿sí? De alto ángulo. Podrían ser fallas directas, ¿sí? Y todo esto, ¿a qué tipo de cuenca se parece? Por las características que estamos hablando. Una cuenca de rift, profe. Podría ser una cuenca de rift. ¿Qué opinan del resto? Porque veo que muchos eligieron la opción de cuenca de intraarco para esa zona. Sabrina, ¿vos qué pusiste para ese tipo de cuenca? Yo había puesto interarco, pero porque los dos como levantamientos supuse que eran arcos, pero el de la derecha no era en realidad. Claro, no es un arco, ¿sí? Fíjate que, como bien decís vos, esto no es un arco, ¿sí? El único arco magmático que tenemos acá es este, ¿sí? Que acá lo marca arco magmático. O sea que si vamos por la clasificación, tenemos que si esto es el arco magmático, todo lo que está hacia el oeste es el antearco y todo lo que está hacia el este es el retroarco, ¿sí? Por lo tanto, esta cuenca no podría ser una cuenca de intraarco, ¿sí? Por eso, lo primero que tienen que hacer para poder analizar el tipo de cuenca es definir dónde están, ¿sí? Por eso siempre la clasificación empieza tipo de cuenca en función de su posición respecto a la tectónica de placa, ¿sí? Entonces, esto no sería una cuenca de intraarco, ¿sí? Por su posición estaría digamos, hacia el retroarco, ¿sí? Del otro lado del arco magmático. Entonces, todo lo que pusieron como intraarco tienen que corregir, ¿sí? No está bien eso. Entonces, si no es intraarco, ¿sí? Por las características que mencionamos, dijeron algunos que podía ser de rift. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otro tipo de cuenca? Recuerden que por la posición respecto a la tectónica de placas está hacia el retroarco, ¿sí?
¿Qué otro tipo de cuencas se ubican en ese sector? Profe, puede ser de tipo fosa frontal, Fosa frontal. ¿Por qué, Tomás? ¿Por qué sería de fosa frontal? porque ahí como que tenemos el máximo espesor de sedimento, se nos va a acumular en la máxima cantidad. ¿Y la fosa frontal dentro de qué cuenca estaría, digamos, de la clasificación de cuencas? Yo lo tengo dentro de lo que es el sistema de cuencas de Antepaís, profe. Exactamente, ¿sí? Y vos mismo lo dijiste. Pasa que están mezclando bastante las cuencas, ¿sí? Eso, digamos, suele pasar porque son muchos tipos de cuencas y se suelen mezclar. Por eso les digo, lo primero que tienen que hacer para no confundir las cuencas es ubicar dónde está el arco magmático, ¿sí? Una vez que ubican el arco magmático, tienen que definir la zona de antearco y la zona de retroarco, ¿sí? Ahí ya ustedes disminuyen las posibilidades, las alternativas, ¿sí? Si estamos dentro del retroarco, ustedes saben que dentro del retroarco tenemos la cuenca de país, la cuenca intracratónica, las cuencas de Fischbach, ¿sí? Y también pueden estar las cuencas de Rift, ¿sí? Que son las cuencas de Rift intracontinentales vinculadas a márgenes convergentes, ¿sí? O sea, si estamos dentro del retroarco, esas son mis opciones. Tenemos que ver entonces entre esas opciones cuál es el tipo de cuenca que estamos analizando. Tomás dijo la fosa, eh, la cuenca frontal, pero esa es una parte de una cuenca mayor que es la cuenca de Antepaís. La cuenca de Antepaís tiene tres partes, ¿sí? La parte frontal, que es la que tiene mayor acumulación, que sería el foredip, ¿sí? El bulge y el back bulge, ¿sí? Entonces, esa es una parte de la cuenca de Antepaís, ¿sí? Que la cuenca de Antepaís tiene una forma particular, además también limita con la faja plegada y corrida, ¿sí? Entonces, fíjate Tomás vos, ¿sí? Recordando las partes de una cuenca de Antepaís, tiene que tener a la izquierda la faja plegada y corrida, ¿sí? Y hacia la derecha tiene que tener el cratón. Entonces, fíjate que esta cuenca que estamos analizando tiene hacia la izquierda el arco magmático, ¿sí? Y hacia la derecha tiene la faja plegada y corrida. Fíjense que acá dice Andean Fault and Thrust, que es la faja plegada y corrida andina, ¿sí? O sea, esta cuenca está entre el arco magmático y entre la faja plegada y corrida, ¿sí? Por Profe, lo debería, tanto, sí, debería pertenecer a retroarco entonces, todavía. exacto. O sea, si el arco magmático está en esta posición, todo lo que está hacia el este es retroarco, todo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, hasta la Entonces, faja plegada, y ahí comenzaría el antearco, ¿no? claro, esta es la faja plegada y corrida, ¿sí? Bien. Y si yo me voy hacia esa dirección, fíjense que acá tenemos la faja plegada y corrida, después tenemos este sector que hay mucha acumulación, ¿sí? Y ese espesor se va disminuyendo hacia el cratón, ¿sí? Entonces, ¿esta cuenca qué cuenca sería? Ah, ¿sí? Esta sí sería la cuenca del país. ¿Entiende, Tomás? Eh, Tengo mis dudas, profe, porque, o sea, lo que yo le dije de fosa frontal, eso Sí. es según la clasificación de Celes y Giles. Ajá. Y yo Sí, tenía que en Antepaís teníamos de dos tipos, ¿no? La que son periféricas y la de retroarco. sí, Entonces ahí tengo la confusión. la confusión. Bueno, fíjate, mirá en el dibujo. En este dibujo vos tenés la faja plegada, que es esta que tenemos acá, ¿sí?
está hacia el oeste de la cuenca. Todo esto es la cuenca, donde tenés el máximo espesor acá, en la parte frontal, ¿sí? Donde está el máximo espesor. Y ese espesor va disminuyendo hacia el bulge, que es esta parte, el abovedamiento, digamos, Claro, eso sería donde también es el arqueamiento marginal, digamos. y también llamado el arqueamiento marginal, ¿sí? Y después viene algunas veces se distingue el back bulge, ¿sí? Que es la zona que está detrás del abovedamiento, y después tenemos directamente el cratón, ¿sí? Acá no tenemos cuencas del país periférica, ¿sí? Profe, esa donde dice chiquitos, que está entre Ujú. GH y B, Sí. después de donde está el arqueamiento. Ujú. ¿Eso sería una fosa distal, eso bien chiquitito? Ahí. Bueno, podría ser una fosa distal, pero fíjate que, por eso les digo que para poder definir el tipo de cuenca tienen que ver todo, ¿sí? Esta cuenca, fíjate que si bien está en una posición de, como decís vos, de fosa distal, tiene fallas inversas, ¿sí? La fosa distal tiene fallas inversas. ¿O es común ver fallas inversas en una fosa distal? ¿No son normales esas fallas, profe? Perdón, fallas normales. Fallas normales. O sea, ¿podemos tener fallas normales en una fosa distal? O sea, acá tenemos dos opciones. Que esto sea la fosa distal o el también llamado, que lo van a ver mucho en los libros, como el back bulge, ¿sí? O sea, detrás del abovedamiento. O puede ser, ¿qué otra opción puede ser? ¿Qué otro tipo de cuenca? O sea, por eso traten de ir, digamos, eh, descartando, digamos, los tipos de cuenca. O sea, si por suposición, si esto es una cuenca de antepaís, esto es el fordip, la zona de máximo espesor. Esto sería el abovedamiento, que en los libros lo van a ver mucho como el bulge, ¿sí? Y esta zona correspondería por su posición al back bulge, ¿sí? Pero, fíjense, si analizan ustedes, tienen fallas directas, ¿sí? Que delimitan esta cuenca. Entonces, puede ser la zona de fosa distal o back bulge, ¿sí? De una cuenca de antepaís, o qué otra opción puede ser. ¿Qué puso esto? Por ejemplo, a ver, Cristian Escalante. ¿Cómo describiste esta cuenca que estamos viendo ahora? O Mariano Pedano. ¿Ustedes cómo describieron o cómo definieron esta cuenca? ¿Qué tipo de cuenca sería? Profe, Sí. yo la describí como una back bulge. Ujú. Bueno, esa es una Por- opción, que por sí sea parte de la cuenca de antepaís. ¿Sí? claro. Bien. Erika, vos, por ejemplo, ¿qué opción elegiste acá en esta parte? Yo no había puesto nada, me había quedado con la duda si estaba asociada al antepaís o sea, al- sí, al back bulge, pero no la había definido. Está bien. ¿Y qué otra opción tenías en ese momento? Si, como back bulge o bien qué otra cosa podría ser.
¿Puede ser un rift intracontinental, profe? Puede ser, ¿por qué podría ser un rift intracontinental, Tomás? Y por las fallas normales. Por las fallas normales, ¿sí? Puede ser una cuenca de rift también, ¿sí? Lo más probable es que sea por el dibujo una cuenca de rift, ¿sí? Porque recuerden que una cuenca de país, como dijimos anteriormente, una cuenca de país es una cuenca vinculada a un margen convergente, donde la principal tectónica es compresiva, ¿sí? Por lo tanto, es raro que en una cuenca de país se generen fallas directas eh, por extensión, ¿sí? Entonces, lo más probable es que esta cuenca antepaís que tenemos nosotros acá, ¿sí?, no tenga bien definidas todas las partes y este sector sea directamente una cuenca de rift, ¿sí? En el práctico, la mayoría, o bueno, varios, escribieron esto como el back bulge, ¿sí? Que está bien, o sea, por la posición en la que se encuentra, está justo en la posición del back bulge. Pero si ustedes analizan, digamos, el tipo de la geología estructural de la cuenca, tiene fallas directas, ¿sí? Que fíjense que en la cuenca de Antepaís, que está inmediatamente hacia el oeste, no hay, ¿sí? También si ustedes analizan bien, pueden ver que hay depósitos carbonáticos, ¿sí? Que también no es algo muy común en una cuenca de país, donde en una cuenca de país principalmente la sedimentación es continental, y raro la sedimentación marina, ¿sí? O sea que esta cuenca es distinta a la cuenca de país, tiene sedimentación marina, tiene fallas directas, ¿sí? Por lo que es, por las características que estamos observando, es más compatible a una cuenca de rift que a una parte de la cuenca de antipaís, ¿sí? ¿Se entiende más o menos eso? Claro. Sí, por eso les digo que si ustedes, considerando la posición, esto sería el forebit, esto sería el forebulge, el abovedamiento, esto sería el backbulge, ¿sí? Por la posición. Pero si vos, Leandro, analizás eh, a detalle, fíjate que este sector tiene fallas directas, tiene sedimentación carbonática marina. Si vos te vas hacia el otro lado de la cuenca, es todo continental, ¿sí? Y no tenés fallas inversas, tenés al contrario fallas directas. Perdón, no tenés fallas directas, tenés fallas inversas. Posiblemente, claro, posiblemente la cuenca esta de Chiquitos se haya formado por un mecanismo de adelgazamiento cortical, quizás por una fuente de calor que generó una cuenca de arriba. Pero o sea, este abovedamiento que vemos acá no es producto de la cuenca de Antepaís, sino es producto de una cuenca distinta, que es una cuenca rica, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, para definir, por ejemplo, tanto en el parcial como en el examen final, analicen bien todas las características de la cuenca antes de definir qué tipo de cuenca es, ¿sí? No solamente su posición, o sea, si está cerca del arco neumático, si está cerca de la faja pliega de corrida, ¿sí? Sino también el tipo de sedimento y la geología estructural, ¿sí? Es importante que analicen a detalle, digamos, cada característica de la cuenca. Lo mismo les pasó con esta cuenca que la habían definido casi todos como una cuenca de intraarco, ¿sí?
que es, si ustedes analizaban que teníamos el arco magmático al oeste y al este, la faja playa y corrida, es casi imposible que sea una cuenca intraarco, ¿sí? Por eso acá dice arco magmático y acá dice faja playa y corrida, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, entonces, Sí. al final en donde dice altiplano me quedé con la duda y vi un esquema que habíamos visto en teoría que justo, digamos, por detrás del arco está la cuenca de retroarco, pero solamente eso, o necesariamente tenemos que definir elementos dentro del retroarco. Bueno, si ustedes lo definen como una cuenca de retroarco, estaría bien, ¿sí? Sería, digamos, sería una definición general para esa cuenca, ¿sí? No sería una cuenca de intraarco porque no estamos dentro del arco, sino estamos en el retroarco, una posición totalmente distinta a la que ustedes definieron, ¿sí? Entonces, ahora si ustedes analizan de nuevo, si ustedes analizan en detalle el dibujo, fíjense que tiene cuencas, fallas directas, ¿sí? Tiene mucho espesor, es una cuenca bastante profunda, ¿sí? Y esas características es compatible con qué tipo de cuenca. Si tuvieran que, por ejemplo, decidirse por alguna. A ver, Giovanni, ¿qué opinas vos? Si tuvieras que definir esta cuenca, en el parcial o en el final, solo te pedimos que la definas como un tipo de cuenca específico, por las características que estamos observando. Fallas directas, bastante, bueno, un espesor importante de sedimentos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de cuenca sería para vos? No sé, para mí sería una cuenca de retroarco, o sea, dentro de las cuencas de retroarco, una cuenca de antepaís, por Bien. las fallas inversas, porque en realidad creo que son fallas inversas, sí, son fallas inversas. Mm, Pero yo en el práctico también le puse intraarco, digamos. claro. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Analicen lo mejor, ¿sí? Traten de analizar bien la cuenca, las características, vean los apuntes, léanlo, ¿sí? Y mañana en la consulta vemos bien, discutimos mejor qué tipo de cuenca es, ¿sí? Ya dijimos que es una cuenca de retroarco, también dijimos que no es de antepaís, porque recordemos que la cuenca de antepaís se ubica al este de una faja plebe de corrida, y esta cuenca está al oeste, ¿sí? Entonces, analicen esas características, la posición dentro de la tectónica de placas, las fallas, el espesor, y para mañana en la consulta vemos qué tipo de cuenca sería esta del altiplano, ¿sí? Profe, ¿en dónde se puede ver el tipo, la clasificación de cuencas según el espesor y las fallas? Porque eso no sabía también que Eh, se clasificaban en base a eso. claro, eso lo pueden ver en el libro del Arche, ¿sí? En el Ah, libro bien. Arche, donde tienen toda la parte de análisis de cuenca. Ahí tienen los espesores, los tipos de sedimentos. Eso está en digital también, el libro ese. En ese libro está bastante bien resumido, simple y clarito, ¿sí? Ahí pueden ver los tipos de esos de cuenca. Bueno, profe. Pero bueno, entonces ya estamos todos, digamos, de acuerdo que esta es la fosa, ¿sí? Esto es la cuenca residual y compuesta,
estas son las cuencas de intramacizo, ¿sí? Esta cuenca es la que tienen que definir para mañana. Esta es la faja plegal corrida. Este es el antepaís, la cuenca de Riff. Y nos están faltando unas pequeñas cuencas que están dentro de la faja plegal corrida. Las de Pijivac. Perfecto, las cuencas de Pijivac, ¿sí? Esas son fáciles porque, como les digo, para ustedes lo primero que tienen que hacer es ver dónde está la posición de la cuenca. Si es la faja plegal corrida, sabemos que las cuencas que están ubicadas en esa posición son las cuencas de Pijivac, ¿sí? Esta dijimos que es la cuenca de Riff, una cuenca de Riff, pero con algunas diferencias, algún debate, ¿sí? Pero sería una cuenca de Riff. Y finalmente, esta que es una de las más fáciles, es la cuenca de... esta que tenemos acá. ¿Qué cuenca sería esta? La cuenca del Paraná. ¿Qué cuenca de...? Sería una cuenca intracratónica. Perfecto, una cuenca intracratónica, ¿sí? ¿Y por qué definieron cuenca intracratónica? Por la ¿Cuál sería? posición. Por su posición, perfecto. ¿Sí? Además, claro, no tiene falla, por lo que no presenta un control de tectónica en su parte Claro, estructural, sino que se forma por el basculamiento que se produce de la flexión de la corteza por los cambios isostáticos debido al peso del cratón. perfecto, ¿sí? Acá no tenemos fallas, ¿sí? Porque estamos dentro del cratón estable, ¿sí? Esta es parte del cratón que no tiene estructuración, ¿sí? No tiene fallas, ¿sí? Y la cuenca se forma por basculamiento, como dijo Leandro. Bien. Y por último, esta cuenca, bueno, esta les pedí que no la analicen porque esta es parte del práctico de hoy, ¿sí? Pero ¿qué cuenca sería esta? En base a lo que vieron ayer en la teoría y lo que vimos hoy en la práctica. Un aulacógeno. Perfecto, esta sería una cuenca aulacógeno. ¿Sí? ¿Por qué sería aulacógeno? Porque tiene sus inicios de cuenca de Riff y la entrada de una cantidad de agua correspondiente a un mar que da esas calizas en la parte baja de la cuenca, pero después no continuó su desarrollo, se abortó y quedando detenida en ese estadio. Perfecto. Fíjense que ustedes, viendo el dibujo nada más, pueden estar seguros que una cuenca aulacógeno porque tienen, fíjense, sedimentos marinos, que son los sedimentos carbonáticos. La forma de la cuenca también, importante. Fíjense también que tiene fallas inversas, que recién vimos que la última fase de las cuencas aulacógeno es la fase de compresión e inversión, por lo que tenemos fallas inversas, que están justamente marcadas acá. Entonces, solo mirando el dibujo y analizándolo en detalle, pueden tener varios fundamentos para definirla como una cuenca aulacógena, ¿sí? Y finalmente la cuenca de tipo atlántico o margen pasivo, ¿sí? Entonces, para mañana, analicen y debatan qué cuenca sería y por qué la cuenca del altiplano, ¿sí? Que es la que estuvimos analizando recién y debatiendo. Y también fíjense qué tipo de cuenca, si todos están de acuerdo, qué tipo de cuenca sería la cuenca de chiquitos, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con que es una cuenca de Riff? O algunos siguen defendiendo que es una cuenca de una parte de la cuenca del país, ¿sí? Esas dos cuencas, para mañana, traten de analizarlo y vemos, digamos, los, eh, los fundamentos para cada uno, ¿sí? Pero después el resto de las cuencas estamos todos de acuerdo que son fosa, cuenca residual y compuesta, las cuencas de intramacizo, las cuencas de Pijivac, la cuenca de antepaís, la intracratónica, aulacógeno y margen atlántico, ¿sí? Faltaría terminar de definir qué cuenca es la cuenca del altiplano
y la cuenca de Chiquitos. ¿Sí? Bueno, profe, yo me tengo que retirar. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de las cuencas que vimos hasta el momento? No, profe. Bueno, entonces la consulta mañana va a ser a las 5:30 y ahí vemos cualquier otra duda que tengan de este tema, del práctico de la clase pasada o bien del práctico de hoy, ¿o no? Bueno. Bueno, profe, hasta luego. Hasta mañana, gracias. Gracias, profe. Mañana, Profe. Hasta luego. Luego, profe. profe. Chao, chicos.